Estamos en secano, en la zona de Penedès, básicamente, con lo cual uno de los problemas principales de manejo de suelo que tenemos es la conservación del agua y la infiltración del agua en periodo agrícola. Poco, cubiertas vegetales hibernales sobre todo, para mejorar la estructura del suelo, pero en verano estos años hemos tenido mucha sequía y no han aguantado la cubierta vegetal. Antes de brotación y brotación, para tener un mínimo de superficie foliar, después controlar la vegetación para no tener un exceso de superficie foliar que evapore, y a la fase final para mejorar tanto floración como fotosíntesis del fruto, para tener un fruto con un mínimo de características. Utilizamos todo. O sea, la imagen satelital se nos ha transformado en una herramienta realmente muy importante para, sobre todo, segregar zonas y ver puntos de conflicto que hay en alguna zona, y después, evidentemente, estación meteorológica, la seguimos todas las que tenemos en nuestra zona. Nosotros no tenemos viñedos propios, tenemos básicamente, agrupamos a muchos viticultores a los que asesoramos, y esto nos ha servido como base. Y después, una de las bases principales también que tenemos, y que hemos instalado un sensor columnar capacitativo de 1,20 m, pues la lectura casi diaria de los sensores que hay en la comarca son también un elemento de decisión realmente muy importante. Ha sido una jornada muy completa. Me ha gustado también ver todo el tema de instalación de sensores en campo directamente, ver las calicatas y el análisis que hacíamos de las calicatas. En general ha sido bastante completo. Ha faltado puede que algo de experiencia de algún agricultor concreto, alguna experiencia un poco más real, pero el resto me ha parecido muy completo. Ver los nuevos sensores que hay, sensores de fotosíntesis, sensores de CO2, o sea, ver un poco más todas las herramientas que podemos disponer a nivel de campo para tener más datos, para poder tomar más decisiones un poco más acertadas, que esto siempre falta. Y encima un poco, si se puede introducir algo de cómo puede influir la inteligencia artificial en toda esta toma de decisiones, también puede ser un elemento importante a tener en cuenta. El tema de instalación de sensores, con el aparato de instalación de sensores y eso, pues ha sido un refresco de este tema que me ha parecido muy interesante.